Este programa es transmitido por Miami Pod Hub en los estudios de CB24 Podcast Center. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que nos están acompañando a esta hora. Ya veo que hay muchísimos conectados, muchos mensajes que están llegando de su parte, que siempre están acá. Si no lo has hecho, por favor, suscríbete y dale like, como siempre les digo, para que esta comunidad siga creciendo cada día más, así como ha ido creciendo de manera muy rápida. De verdad se los agradezco muchísimo. Bueno, el día de hoy, Jairo, me dijiste que estaba... Sí, ¿verdad? Ok. El día de hoy está con nosotros María Constanza Cipriani. Ella es esposa de Perkins Rocha, del abogado Perkins Rocha, preso político que se encuentra en el helicoide ya a casi cumplirse un año de su detención arbitraria. Ya la vamos a ver. ¿Cómo está, señora Constanza? Bienvenida. Gracias a ti, Jessica. Estamos haciendo la tarea. Así es. Bueno, primero que nada, las últimas informaciones, como siempre inicio estas investigaciones, la actualización del caso del doctor Perkins Rocha. ¿Qué ha podido saber? ¿Usted ha logrado poderlo ver? Entiendo que el tema de las visitas sigue limitado, tiene muchísimos meses sin poder ver cara a cara a su esposo. El estatus de su caso en este momento. Yo lamentablemente siempre tengo que decir lo mismo. No es que están limitadas las visitas, es que las visitas son inexistentes. O sea, hoy es 14, el 27 yo cumplo justo un año sin ver a mi esposo. Un año sin verlo, un año sin oírlo, un año en que la única comunicación que tengo con él es sencillamente lo que a veces me llegan en papelitos que leen ellos y eventualmente me dan. Papelito que lo que dice es cómo están nuestras madres, nuestros hijos, y esto es lo que necesito. Más nada. A eso se limita la comunicación con mi esposo, casi un año ya. ¿Cómo están llevando el tema de que en el helicoide incluso han limitado aún más, ya esto se sabía, pero han limitado aún más, por ejemplo, que ustedes les puedan llevar alimentos? Ahora lo limitaron a un día. ¿Cómo están manejando esta situación? Un solo día. Bueno, es complicado, me imagino que para todos, ¿no? Porque antes podíamos llevar alimentos 3 días a la semana y ropa limpia y otras cosas solo un día. Ahora tenemos que llevar la comida de los 8 días un solo día. Como tú comprenderás, bueno, el tema de dónde la conservan, en el caso de mi esposo, que no cocina, que además yo no sé si donde está hay cocina, yo tengo que llevar todos los alimentos cocidos. Ahora, bueno, ahí porque uno en las puertas del helicoide habla con otras personas que están pasando situaciones similares, y entonces alguna me dijo, bueno, tendremos que embolsarla. Entonces ahora la comida llega en bolsitas Ziploc, en 8 raciones o en 10 raciones, lo que uno estime que va a comerse el pariente y bueno, cero ensaladas, porque no hay manera de saber desde el momento en que tú lo entregas hasta que lo lleves cuánto tiempo se tarda. Entonces, los alimentos verdes en la dieta, particularmente de Perkins, son inexistentes porque no me atrevo a llevar algo que se pueda descomponer. Entonces, ciertamente es un, un- un molestar aún más un trámite que ya era de por sí muy engorroso, sumamente engorroso. Además que ahora nos toman fotos cada vez que vamos. ¿Cómo así Entonces que les toman fotos? Es decir, en la puerta cuando mm, ustedes les mm, están mm, entregando el alimento. exactamente, con las bolsas en las manos. Yo, por ejemplo, tengo una lesión de hombro y bueno, y la mayoría de las veces tengo que ir con cabestrillo porque yo digo que tanto cargar bolsas me está pasando factura, ¿no? Pero sí, es una cosa bien desagradable, por decirlo menos, porque de verdad que no veo la necesidad de que te tomen una foto con las bolsas, con los alimentos que llevas, ¿no? Pero yo entendí que poco se hace. Yo ahí comenté cuando vi la situación, le dije, "Y ustedes no consultan con nadie. O sea, esto es tan absolutamente incómodo para todos". Pero bueno, después me cayó la locha y yo digo, bueno, pero es que ellos no tienen por qué hacerme la vida más cómoda. Evidentemente no tienen ningún interés.
No, en creo que que el la vida interés de de los que ellos es tenemos precisamente hacerlo muchísimo más incómoda, es sobre todo si usted está denunciando y diciendo la verdad de lo que realmente está ocurriendo. hacerlo más incómodo, así es. Más incómodo para nosotros, pero también para ellos, porque entonces son unas colas que se hacen en las puertas del helicoide que son largas, porque antes tú podías ir o el martes o el jueves o el viernes o el sábado, perdón. Ahora solo puedes ir el viernes. Es Claro, y una ahí no es, cosa y no es bien un grupo limitada. limitado el que está allí, ahí hay muchísimos presos políticos, sin contar algunos presos comunes que quizás también tengan allá Políticos, adentro. políticos y no políticos, Correcto. exactamente. O sea, prisioneros, prisioneros, rehenes que están allí y que pues muchísimos parientes llevan los alimentos, muchos, ante la incertidumbre, por lo menos en mi caso, que yo no sé qué es lo que dan allí, si es que dan algo, porque la única manera de saberlo sería que a mí me permitieran ver o hablar con mi esposo, pero como ambas opciones Eso era lo que le están iba a preguntar, si usted tenía negadas, constancia de saber de que por lo menos él estaba recibiendo esos alimentos. yo espero que sí, yo espero que sí, yo espero que como yo soy pésima cocinera, nadie quiera comerse lo que yo hago. Es un chiste malo, pero, Sí, ¿sabes? claro, sí, no, no, pero entiendo entiendo el contexto en el que se hace. Hay oportunidades en que algunos presos políticos saben de sus familiares, corrijo, de que los familiares de los presos políticos saben de ellos allá adentro, porque otros sí logran entrar, logran en periodos cortos de tiempo hablar y de repente pasa, por ejemplo, el doctor Perkins Rocha pasa, vi al doctor Perkins Rocha. ¿Le han comentado, por ejemplo, en ese caso, cómo está su esposo, de cómo lo han visto? Y es así, tal cual como tú dices, ¿no? A veces por múltiples caminos me llega, vi a su esposo, entonces una vez en diciembre estaba un poquito más gordo, ahora está un poquito más delgado, yo me imagino que si alguien lo ve ahora lo va a ver muchísimo más delgado, porque es una dieta básicamente a pura proteína, por el tema de las ensaladas verdes. Entonces, pero es eso, sí, lo vimos de lejos, pudimos saludarlo, y bueno, yo agradezco infinitamente a las personas que lo ven y que me lo dicen. Se lo agradezco con el corazón porque es la única manera de saber que sigue en pie, que sigue en pie, que está allí y que sigue firme, como seguimos firmes nosotros afuera. ¿Cómo está él de salud? Entiendo que él tiene un tema en la cabeza. No sé si ha tenido información sobre eso, si le han pedido más medicamentos. ¿Qué No, información sabe? no, es que yo ni siquiera sé si él lo ha visto un médico alguna vez. O sea, lo último es que él en un papelito pidió unos medicamentos que yo pregunté de qué eran y me dijeron que era, me dijo mi hermana, que es médico, bueno, eso es para prostatitis benigna, ¿no? Ah, bueno, pero él no sufría de la próstata. Ah, bueno, pero parece que está empezando a sufrir, pero yo no sé si lo ha visto un médico, yo asumo que no. La Cruz Roja Internacional, a pesar de mis múltiples pedidos, no ha podido concretar una visita médica. Esa visita médica la he pedido en la Fiscalía, en la Oficina de Derechos Fundamentales, la he pedido en la Defensoría del Pueblo también, y no se ha logrado nada. Yo insisto, mi trabajo es insistir, 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 y como sigo diciendo y repitiendo cada vez que puedo, la única puerta que no se abre es la puerta que no se toca. Yo sigo tocando las puertas. Cuando a él lo detienen, señora María Constanza, ¿él ya tenía algún impedimento de salud? ¿Cómo estaba él en ese momento? Sé que lo hemos conversado en Estaba, en las distintas entrevistas, pero es bueno recordar. bueno, es que él no es una persona enferma. Él tiene una condición médica delicada. Si usted tiene una válvula en la cabeza que no avisa cuando se va a dañar, no es un marcapaso con pilas, pero es un aparato externo a tu cuerpo, es una válvula ubicada acá, que la única manera de saber si está fallando es que alguien se dé cuenta en un cambio de su conducta, por decirlo de esta manera. Y bueno, mira, la verdad no sé si habrá alguien allí que pueda saber cuando Perkins está teniendo un cambio de su conducta. Entonces, no sabría, no sabríamos decir cómo está. Yo quiero creer que está bien. Yo quiero creer que esa válvula está funcionando muy bien. Quiero creer
que el tema de su tuberculosis en el cerebro está totalmente superado y que no va a haber una recaída por tuberculosis. Pero esos son patologías que están. Y como yo siempre digo, yo no digo nada en público que no pueda documentar en privado. La fiscalía tiene la documentación donde consta la condición médica de Perkins. La Defensoría del Pueblo también, el tribunal la tiene y la defensa pública también la tiene. O sea, yo no estoy inventando absolutamente nada. Todo lo que yo digo acerca de su salud está documentado. El defensor público entiendo que es prácticamente nulo, por no decirlo nulo. ¿Ha tenido últimamente conversación con él? ¿En qué estatus? Yo, yo, No quisiera utilizar yo la nunca he palabra legal conversado con él. porque no es legal. ¿En qué estatus se encuentra el caso a nivel judicial? En juicio, en juicio. Ahora, con el defensor del pueblo yo no he hablado nunca. Yo me he conversado, unas conversaciones que debo decirlo, han sido muy respetuosas con una funcionaria de la Defensoría Pública, quien muy respetuosamente me escucha. ¿Le da detalles del caso de él como tal? Porque ¿cuánto Mm. tiempo entonces si no se llevan audiencias? Es decir, ¿cómo transcurre este juicio si no hay audiencias? Esto transcurre a como quieran los dueños del juicio que transcurra. Es que yo insisto en que yo no puedo hablar ni de justicia ni de legalidad porque ambas son inexistentes en el caso no solo de Perkins, sino en el de todos los presos políticos. Entonces ya estamos en un tema de humanidad, porque cuando tú separas a alguien por más de un año o por casi un año de su familia sin verlo y sin escucharlo, tú lo estás torturando. Y no es un golpe físico, pero es tortura. En el caso de Freddy Superlano ya cumplió un año, Américo de Gracia ya cumplió un año, Perkins lo cumple el 27, Viallo Pilieri el 28. Por decirte, los que tienen más tiempo en situación de incomunicación, Roland Carreño, Pedro Guanipa, Rafael Ramírez. O sea, es una cosa de humanidad. Y entonces uno dice, wow, ¿qué, qué puede pasar por la cabeza de las personas que los tienen en esa condición? Es difícil para alguien entenderlo, para mí que lo vivo, me es difícil entenderlo y mucho más difícil explicarlo. Porque la gente... Creo que la perdí. ¿O fuimos nosotros, Jairo? Ahora sí, disculpe, señora María Constanza, creo que hubo un tema aquí con la se conexión, me cortó, disculpe, sí. sí, sí, Si puede no importa. continuar. Repetir que la gente me dice, ¿desde cuándo no lo ves? Yo le digo, bueno, desde siempre, desde el 27, pero es que no puede ser. Bueno, sí, pero eso es. Pero es que cuesta entenderlo, cuesta entender tanta maldad, tanto ensañamiento contra Perkins y contra todos los que están en esa condición. Porque yo siempre digo que hay que mencionarlos a Claro, porque es todos, que porque es todos un son tema, víctimas no es un de... ensañamiento exactamente. Víctimas ellos y víctimas su familia. Por supuesto, por Todos somos supuesto. víctimas. Que uno no quiere revictimizarse haciendo drama de las cosas. Yo no hago drama de No, la es que hay que tener circunstancia empatía. Es que hay que tener una dramática que empatía vivo. a esta situación. Es decir, nadie sabe hasta que lo vive. Si uno no tiene realmente un familiar, un preso político, a lo mejor dirá, bueno, qué reiterativo este tema, pero ¿y las familias que sí tienen a un ser querido? Es decir, solo imaginarse que su padre o su hijo o su madre o su hermana o su hermano están pasando por esto, en el que tienes prácticamente un año que no lo ves, que no puedes ni siquiera escucharle la voz, que no sabes si se está comiendo, como usted lo está narrando, el tema de los alimentos, si realmente necesita una medicina, cómo se siente, no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico. Que es más importante a este punto, porque es un año, es un año. Cuando a Perkins lo agarraron y me dijeron, no, esto puede pasar hasta 45 días sin verlo, yo decía, pero qué barbaridad, ¿cómo van a tenerlo incomunicado 45 días? Y yo estaba escandalizada con aquello. Y mira, voy para 365 con con el mismo asombro y la misma sorpresa. Y por supuesto, con la fe intacta, pero muy sorprendida de que esas cosas sucedan en este país que sigue siendo un gran país.
Señora María Constanza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Como yo siempre les digo a todos ustedes, esta ventana sigue siendo de ustedes. Ahora, de este lado, en este canal, en esta nueva etapa del programa, sigue estando esto disponible para ustedes para seguir haciendo las denuncias. De verdad, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy con nosotros. A ti por la oportunidad y por favor, como siempre, mi petición final, no olviden a los presos políticos. No los olviden, por favor. Así es, los que estamos afuera tenemos que alzar la voz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el Muchísimas día de gracias hoy. a ti, Jessica. Gracias. Hasta luego. Era la señora María Constanza Cipriani, esposa del doctor Perkins Rocha, abogado de la líder nacional María Corina Machado, que ya va a cumplir un año tras las rejas de manera detenido de manera arbitraria, solamente por eso, por simplemente ser un abogado defensor de derechos humanos, defensor de la causa democrática en Venezuela. Bueno, hay muchas informaciones pasando. La información con la que amanecimos todos de este despliegue de las fuerzas marítimas y aéreas de Estados Unidos hacia el Mar Caribe. Y hay una persona que le hace seguimiento a todas estas informaciones, incluso bien temprano también ya hizo el análisis de lo que pueda significar esta nueva acción que se está tomando de parte del gobierno de los Estados Unidos contra los cárteles que hacen vida en Latinoamérica. Él es Antonio de la Cruz, muy amigo de verdad, analista, profesor y director de American Trends. Ya lo vamos a ver. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Jessica. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Bueno, hiciste un análisis bien amplio de lo que significa esta última decisión que acaba de tomar el gobierno estadounidense con esta movilización de las fuerzas marítimas y aéreas hacia el Mar Caribe. No sé si tuviste oportunidad de poder ver también las declaraciones que dio el secretario de Estado, Marco Rubio, hace poco. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, tuve la oportunidad cuando te escuchaba en tu introducción que la pusiste. Muy elocuente para el momento porque ratifica lo que está ocurriendo por parte de la administración Trump. ¿Qué pasa? Este es el segundo paso de la primera estrategia de lo que vimos cuando señalaron a las organizaciones, a los carteles narcoterroristas comunes, terroristas globales. O sea, esa parte no puede salir cuando uno lo menciona. Son organizaciones narcoterroristas globales. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da la conexión y el marco jurídico a la administración Trump para seguir desplegando este tipo de acción. Esta es la segunda. Esto forma parte de eso que vienen desarrollando en ese sentido. ¿Por qué? ¿Qué hacen estos buques y aeronaves que están desplegadas hacia el Mar Caribe, ellos llaman el sur, pero para nosotros en Venezuela sería el norte, en el Mar Caribe? O sea, porque esta es una zona crítica por donde atraviesa todo el tráfico de droga, que es cada vez mucho más. Hay otras actividades ilícitas como el contrabando de armas, el tráfico de personas. O sea, la señal es muy clara por parte de Washington. Es lo que trata de cortar las rutas, aislar refugios que puedan tener los narcos en esas islas del Caribe, en términos de los alijos y de los contrabandos, y condicionar las capacidades de esos carteles antes, que creo que no es el objetivo, pero hay que meterlo dentro del análisis porque no está planteado así, un enfrentamiento abierto. ¿Okay? ¿En qué sentido? En este escenario, los carteles no solo operan en rutas, necesitan puntos de anclaje, ¿okay? Y eso son esenciales para sobrevivir. Un corredor logístico, un santuario territorial, protegido por geografía, por alianzas políticas. Entonces, lo que está haciendo básicamente con esto la administración Trump es bloquear las salidas. O sea, si nos imaginamos cómo ocurrían las guerras en los siglos de la Edad Media, que estaban en el castillo y los bloqueaban para que no entraran. Bueno, aquí están bloqueando las salidas a esa, si vemos a Venezuela como una fortaleza. Y recordemos que cuando lo aislaban, al final había un asalto final. Yo no veo un escenario de invasión, pero lo que están es controlándole, aislándole. ¿Por qué? Porque en Venezuela todos sabemos que las pistas clandestinas, donde sale la droga, pasa por los espacios aéreos de donde precisamente están yendo estas fuerzas.
porque los radares de Venezuela lo permiten, porque venden los códigos, y los radares que están en esos países se hacen de la vista gorda. La organización terrorista global tiene mecanismos para que no sean detectados y puedan llegar a México o Honduras, y por Honduras llegan a México. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, teniendo estas fuerzas en presencia, ellos pueden desplegar todo el sistema de rastreo de estas aeronaves y pueden pedir la identificación en aguas territoriales y poderlas conducir a que bajen o a derribarlas o a capturarlas en términos mar y aire. Y eso es básicamente la estrategia de Washington. O sea, es una estrategia que no es de un solo golpe, por eso digo, no hay una invasión, sino de una secuencia. Primero redefinió la amenaza. Y te voy a interrumpir allí, Antonio, porque creo que ni siquiera cabe aquí el término de invasión cuando los que están allá adentro están de facto. Ellos se robaron el poder. Entonces, por ejemplo, ayer Diosdado Cabello hablaba de una invasión militar. Pero ¿cuál invasión militar si lo que se está pidiendo es precisamente apoyo para que realmente las fuerzas democráticas, los que ganaron las elecciones de manera legítima, puedan ocupar el poder como les corresponde? Es decir, no hay tal invasión para Venezuela, si lo vemos desde ese punto de vista. No, no lo hay. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el creer que van a ir una fuerza para derrocarlo como ocurrió con Saddam Hussein, que tuvo un caso similar. Correcto. Cuando Estados Unidos lo determinó como un enemigo a la seguridad, o como sucedió en Panamá, eso no está planteado en Venezuela. Lo que está planteado es cercarlos, y entonces ahí cuáles son las opciones, los escenarios posibles, ¿verdad? El desenlace. Bueno, choque abierto con esas aeronaves, con esas situaciones de las fuerzas estadounidenses cuando interceptan cargamento y atacan infraestructura, provocando una escalada. Y ahí puede haber protesta diplomática, pues una polarización diplomática. Pero también el otro que existe es una presión efectiva. La presencia militar altera el cálculo de riesgo de los carteles y los obliga a reducir operaciones. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que va a dejar de estar saliendo la droga por ahí. Van a tener que buscar otros mecanismos, otras vías. Entonces van a tener que sacarla más por el Pacífico colombiano o por el Delta, pero también ahí hay una presencia por Exxon que trabaja en Guyana, de una fuerza que puede estar. ¿Y qué pasa con eso? Que al no vender y sacar la droga, tú no recibes ingresos por esa merca, como la llaman, la merca ilícita. Entonces ellos le están cortando flujo financiero en ese momento al no poder colocar esa merca en el mercado. Entonces, pero también es otro escenario, puede ser el bloqueo, sin cambio, un bloqueo, la fuerza permanente desplegada, pero a los carteles los carteles ahí se podrían adaptar, que es lo que estamos hablando, y buscar otras vías, pero también puede surgir, pero para la droga, no un bloqueo humanitario, no, controlar eso. O lo último es un acuerdo táctico donde se reduce la presión a cambio de ajustes del discreto de la ruta y métodos de envío. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que acaba de hacer Estados Unidos no se puede convertir en algo como una inercia que se mantiene, porque si esa presión que está haciendo no se traduce en cambios reales, el despliegue podría convertirse en un sistema de desgaste. Entonces, aquí también tiene un peso para Estados Unidos, o sea, porque en política exterior las amenazas si no se ejecutan, pierden valor disuasorio. Entonces, y los carteles se adaptan, y eso precisamente está en ¿verdad? Y ahí pudimos ver, que no la estoy llamando cartel, que cómo actuó la presidenta de México, porque eso es interesante. De hecho, sí, que te iba a preguntar sobre eso, porque cuando envió a los 26, si mi memoria no me falla, de capos de la droga, los extraditó para acá, para Estados Unidos, que entiendo no es una extradición normal.
nadie sabía, fue una sorpresa. Entonces no sé si de alguna manera poder entender que en ese momento cuando fue consultada, si ella sabía sobre estas investigaciones y prefirió evitar o decir cualquier tipo de comentario, era porque ella estaba en conversaciones con Estados Unidos, y entiendo que esta extradición también le está quitando apoyo precisamente al cártel de los soles. Sí, ¿qué ocurre? La presidenta Claudia Sheinbaum tiene una espada de amor. ¿En qué sentido? Ella tiene carteles que están declarados también de la misma condición que el cartel de los soles. Son organizaciones narcoterroristas globales y que por lo tanto los Estados Unidos pueden actuar. No va a actuar. Tenemos que quitarnos de la mente que Estados Unidos va a invadir el país. No lo va a hacer. Ya eso no sucede, ¿okay? Con la política exterior actual de los Estados Unidos. Pero actúan fuerzas especiales. Si los estados no resuelven eso que ha determinado la administración Trump como la gran amenaza para su seguridad nacional, y que está enmarcado dentro de América Primero, que es uno de los objetivos del presidente Trump en la Casa Blanca, seguridad a través de la fuerza, ¿verdad? Que son fuertes. Eso va a suceder. ¿Qué ocurre? Que Claudia Sheinbaum se adelanta. Dice, si yo no respondo y entrego, igual como ha hecho con las tarifas, que lo ha ido llevando y llevando y llevando, voy a tener mucha presión. Entonces decidió intercambiar y decir, ok, te entrego esto por ahora para bajar tensión. Y si ella lo hace, eso tiene que verlo Maduro. O sea, ella está negociando ahí precisamente para poder que esa tensión no se genere muy alta y los Estados Unidos tome decisiones. Estados Unidos ya mandó al Caribe una mayor presión. Y entonces, si Maduro se hace el loco y sigue insistiendo, cada vez va a tener más presión. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí van a obtener inteligencia con eso, ¿verdad? Interceptan comunicaciones, rastrean movimientos financieros, penetran redes logísticas. Y eso no se ve porque eso queda como inteligencia, ¿verdad? Y entonces se despliega y corre el riesgo de ser cómo poderlo precisar en esas acciones que está tomando Estados Unidos contra el cartel narcoterrorista global. Sí, es decir, incluso hasta saber información de cargamentos que le sigan incautando. Por ejemplo, el día de ayer hubo una incautación en aguas internacionales que iba hacia España y que entre tripulantes eran venezolanos. Entiendo que era un cargamento que también venía desde Venezuela. Entonces, pareciera que es más seguido el tema de que les están, y así muy coloquial, les están tumbando la merca sin contar estos 700 millones de dólares que están tomados en distintos bienes que tiene Nicolás Maduro acá, en Estados Unidos, y ayer por la propia fiscal Pam Bondi nos enteramos que también en República Dominicana. Es decir, en varios lugares, no solamente se están limitando a Estados Unidos. No, totalmente. Y además, para haber determinado esos activos pertenecen a Maduro, Maduro no los compró a nombre de él, los compró a nombre de un testaferro. Quiere decir que aquí hay alguien que está hablando con la justicia de Estados Unidos, donde está suministrando toda esta información, igual que la información sobre cuánto de los 30 toneladas que capturaron, 7 pertenecían al cartel de los soles, a Maduro. O sea, esas informaciones tan precisas son mensajes que le manda la administración Trump a Maduro. O sea, cuando le dice, te capturamos 7 toneladas tuyas dentro de esos 30, él sabe, porque él sí sabe el negocio que anda, y te quitamos 700 millones en activos. Entonces tú dices, ok, son cosas muy concretas que a Maduro lo tiene que tener tiene que estar muy nervioso. O sea, él sabe que lo tienen ya precisado. Y una vez que Estados Unidos te mete ahí en ese marco legal, una amenaza para la seguridad, la cuestión es cómo quieres tú salir de ahí. No es cuándo, cómo quieres las opciones que tienes. ¿Quieres ser extraído? ¿Quieres negociar? O sea, es ya del lado de Maduro cómo va a tomar la decisión, porque no tiene capacidad. Y con esto que es de poder negociar de otras formas,
Y de eso fue lo que pensar dijo que se puede María quedar en el Corina poder. Machado anoche en esta entrevista de Fox. No sé si tuviste oportunidad de verla. Ella decía esto, ya las horas están contadas, ya este tiempo se acabó. O sea, ya los que están con Maduro o deciden y caen con él o se apartan ya porque se le acabó el tiempo. Así es. O sea, esto cada vez está sucediendo, ¿verdad? De una manera coordinada, porque se puede ir observando cómo va sucediendo, ¿verdad? Tú ves las declaraciones del vicesecretario de Estado, Dao, tú ves ahora Marco Rubio, las declaraciones de Rubio nuevamente, tú ves la fiscal ayer, ¿verdad? Entonces tú ves a María Corina, que también hay un mensaje que está mandando la administración Trump a través de la líder fundamental del país. Entonces, en ese sentido, la acción militar en el Caribe es menos una embestida frontal y más un cerco. Ahí lo que lo están es cercando, ¿ok? O sea, le están controlando las rutas, cerrándoselas, son quitándole opción. O sea, ese es básicamente la misión, si lo podemos determinar, de lo que hoy Rodríguez publicó. Claro, por eso es que ellos se refieren cuando van a tratar el tema de Venezuela, por eso es que ellos insisten en que, no, bueno, pero es que nosotros no estamos hablando de una invasión o de un cambio de régimen, como lo estabas explicando, es que aquí son otros métodos que se están aplicando y que el propio régimen quizás utiliza a su favor el tema de la narrativa de que, bueno, pero es que no va a haber un cambio de régimen, no va a haber un cambio de gobierno, pero es que ya ni siquiera ellos son catalogados como régimen o como gobierno, ya esto es diferente, ya ellos son unos terroristas. O sea, aquí las reglas del juego cambiaron. Totalmente. Estos son acciones adaptándose a las realidades de estados, porque en Venezuela lo que pasa es que la organización criminal mutó el Estado, domina el Estado. No es que el Estado se adaptó, no, la organización criminal tomó forma de Estado y por eso que se adaptan en ese sentido a esta nueva realidad. Y los hemos visto creciendo, ¿verdad? En México, por eso meto a México, porque hay que tenerlo en cuenta. Está Colombia, por eso son los primeros que salen apoyando Ike a Maduro, ¿verdad? Y entonces vemos cómo aquí hay una acción. ¿Por qué? Porque muertes por fentanilo en este país en los últimos años pasan los 100.000. En la guerra de Vietnam morían 54.000. En las Torres Gemelas, 3.000. O sea, si tú lo ves por impacto, el impacto de precisamente el, el terrorismo o el narco, ¿verdad? Con fentanilo, el país tiene en ese sentido un mayor impacto y tomaron la determinación de que eso no va a seguir sucediendo dentro de los Estados Unidos. No, y además a esa república paralela a la que tú te has referido en alguno de tus análisis cuando nos referimos al tema de la zona binacional que ocurre entre Colombia y Venezuela, ese acuerdo en el que están Gustavo Petro y Nicolás Maduro, por supuesto, preguntarte esta decisión, estas declaraciones de ambos, tanto de Maduro como de Petro, en el que pretenden unir a ambos ejércitos, no sé si en un tono envalentonado como para tratar de hacerle frente a Estados Unidos, y a eso le agregaría lo que decía el propio hijo del presidente Donald Trump Jr., cuando él decía, nos hemos preocupado, ayer de hecho lo traía a colación acá en el programa, nosotros nos hemos preocupado por guerras que están fuera de nuestro territorio y cómo es que no le hemos puesto la lupa a lo que está pasando aquí al lado, en el patio trasero de Estados Unidos. Es decir, lo que tenemos aquí atrás entre Colombia y Venezuela es demasiado peligroso y que ahí realmente se forme una república paralela, Antonio. Es decir, yo no sé cuáles serían entonces las consecuencias de esto, hasta qué nivel escalaría esto. Aquí Maduro con Petro, cuando clasifican al Cartel de los Soles como una organización terrorista global, se dan cuenta de que va a suceder acciones porque Maduro ya no tiene una salida para seguir en el poder. Entonces, buscando cómo replegarse, buscan cómo establecer esa zona, ese zona binacional, ese estado binacional, buscando porque ahí actúa el ELN y en otro sector la disidencia de la FARC, como diciendo, podemos resguardarnos y crearnos aquí y quedarnos aquí atrincherados mientras se establece un nuevo gobierno en Venezuela, en una transición
podemos resistir desde aquí y ver si podemos retomar con el poder de Dios que tenemos aquí de nuevo el poder. Y Petro, que tiene un proyecto político en la que quiere seguir en Colombia, no él, porque no lo permite la Constitución, sino alguien que él designe, ¿verdad? Y que para mí es Iván Cepeda, el que podría seguir con ese proyecto, sostener ese, esa zona que la llaman ellos binacional, pero que actuaría en ello. Eso es lo que podían estar pensando en el corto plazo, porque definitivamente en el caso de Maduro, Maduro va a tener que buscar una solución donde él, si quiere salvarse, buscar una salida, una huida, una negociación, y si no, si quiere atrincherarse, bueno, lo vamos a ver aquí con una braga naranja en algún momento. Entonces yo creo que esos escenarios ellos lo vieron y por eso juegan de esta manera. Y además, es poco probable, pero cuando Maduro tiene 50 millones por suministrar información para su captura, Maduro es la cabeza de la organización. Y todos los que están abajo, porque ninguno tiene más, pueden traicionar para buscar beneficios para ellos. Entonces, eso precisamente lo que significa los 50 millones. Le permite a toda la estructura traicionar. ¿Ves a Diosdado o a Padrino traicionándolo? Porque, bueno, no le aumentaron el precio de la cabeza a ellos dos, pero sí a Maduro. Entendiendo lo que estás diciendo, que lo que está buscando es fricción allá adentro. Yo creo que si esto aprieta mucho, la acerca mucho, todos por salvar su cabeza, primero yo en el cielo que mi madre, en esa manera de pensar. No es que yo pienso así, sino que porque son delincuentes. Entonces podría pasar, no estoy diciendo que va a pasar, podría pasar. Porque mire, en el caso de Hussein, los dos hijos también tenían presos de Hussein. Y quien los entregó fue un primo de ellos a los Estados Unidos. O sea, en esos momentos, cuando ya tú sientes que ya no, el status quo no se mantiene, tú buscas salvar. ¿Verdad? Y en el caso de Padrino, duda es traición. El hashtag que utilizó Diosdado Cabello ayer, duda es traición. Por algo lo está diciendo. Sí, pero exacto. Dime lo que dices y te diré de lo que adoleces. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos lo que conseguirían con eso es salvar su cabeza. Porque la negociación no sería por el dinero, sería por salvar su cabeza. Claro. Por poder negociar. Pero ¿ves a Estados Unidos perdonándole algo a Diosdado Cabello o a Padrino López? A tal punto, porque ellos son parte del cártel. Si entregas a Maduro, porque como vas a negociar, tienes que negociar términos en los que no te sigues metiendo porque te van a dar posiblemente... Un exilio forzado, por ejemplo. Ajá, no lo sé. Exacto. Pueden ofrecerte esas garantías para poder estar tú tranquilo. No lo veo, pero está ahí. Es poco probable, pero está ahí dentro de todo lo que pueda ocurrir. ¿Cómo estarán en Miraflores en este momento, Antonio? Durmiendo con los dos ojos abiertos. Siempre me ha ocupado más a mí en este momento Cilia que cualquiera de ellos. Porque Cilia tuvo la experiencia de los dos sobrinos aquí con Braga. Y Cilia debe estar pensando que ella no quisiera volver a vivir ese servicio. De que Maduro lo traiga a Estados Unidos. Ahí cambia la cosa. Porque las esposas son las mejores consejeras. Pero si la está metida en el negocio. Entonces no es una cosa típica, digámoslo así. No, pero lo que pasa, lo que pasa es que por muy esté metido en el negocio, si tú sacas a Maduro de la ecuación y lo pones aquí en Estados Unidos, ella queda con muy poco soporte dentro de la organización. Empiezan las luchas internas, ¿quién va a ocupar la cabeza? Como le pasó a la familia de Pablo Escobar al desaparecer Pablo Escobar. Es correcto, eso. Si lo quieres poner como un sí. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Como siempre, un placer conversar contigo. Igualmente. Seguimos hablando.
Gracias, Antonio de la Cruz, analista, profesor y además presidente de Inter-American Trains. Bueno, dando parte de su análisis de lo que todo esto implica, esta última decisión de Estados Unidos, es un tema de no verlo como especie de una invasión o un cambio de régimen, simplemente es seguirlos cercando, obligarlos a ellos a que se tienen que ir de ahí, o si no, pues sí, ahí sí se van a tener que atener a las consecuencias, y como les vengo diciendo desde hace días, Estados Unidos no va a revelar la forma ni el cómo lo va a hacer. Simplemente están empezando a mover sus piezas, y yo les vengo diciendo, las reglas del juego cambiaron. Esto cambió. Bueno, ahora sí doy paso a la parte de las informaciones. Jairo, dime que estás listo, por favor. Siempre listo. Hay un mensaje del presidente electo Edmundo González Urrutia que publicó en sus redes sociales el día de hoy. ¿Perdón? Ese todavía no. ¿Cómo que no? Pero sí hay que abrir con el mensaje del presidente. De hecho, se está refiriendo está explicando a la decisión que él tuvo que tomar para salir de Venezuela cuando fueron los hermanitos Rodríguez a coaccionarlo en la Embajada de España en Caracas, y que prácticamente lo obligaron a salir de Venezuela. Ya lo tenemos ¿Sí lo tienes? Bueno, el encabezado del tuit, y ahorita lo vamos a ver en sonido, vamos a escuchar al propio presidente electo Edmundo González Urrutia, dice: salir de Venezuela no fue una elección, fue una necesidad, pero desde el primer día mi compromiso ha sido mantener viva la lucha y conectar voluntades que nos acerquen a la libertad. Un sistema como este no se sostiene como un país en contra. Este es un régimen que no cree en las reglas de la democracia. Está más aislado. Sabía de los riesgos que había. Era una situación que imponía muchos riesgos. Pero la prueba es que yo salí del país a los pocos días de haber recibido las amenazas que recibí. Y bueno, eso sí no lo tenía en el panorama. Tener que irme al exterior a continuar la lucha, porque en realidad yo no he hecho aquí sino continuar en el exterior la lucha que teníamos haciendo en Venezuela. Yo se lo dije a María Corina, yo voy a hacer afuera con mayor libertad lo que estoy haciendo aquí en Venezuela. Y eso para la causa es mejor. A todos los gobiernos con quienes hemos hablado, que no han sido pocos, yo tengo una bitácora por allí que han hecho mis colaboradores de más de 60 horas de vuelo a países visitados. Y en todos, tú sabes como la percepción que tienen cuando estás conversando. Esos son aliados que tenemos allí. Esta lucha va a continuar. Nosotros vamos a dar todo lo que tenemos como herramientas y como estímulos para lograr un cambio en Venezuela. Y lo vamos a lograr. Bueno, y ahora me voy al portal de Monitoreamos, porque detuvieron en Chile a uno de los cabecillas del Tren de Aragua vinculado al crimen del teniente Ronald Ojeda. Dice, la policía chilena en colaboración con la Fiscalía detuvo a la noche del miércoles a uno de los líderes de la banda transnacional Tren de Aragua vinculado al asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Esto lo informó el jueves el equipo del crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Se trata de Alfredo José Enríquez Pinedas, conocido como Gordo Alex, quien fue detenido anoche acusado de ser el autor intelectual del crimen de Ojeda. El detenido, un venezolano en situación irregular e integrante de la fracción Los Piratas, fue capturado tras varios operativos y allanamientos registrados en los últimos días en la capital y se suma a otros miembros de la banda detenidos a principio de años. Dice, disidente del régimen de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, Ojeda, como ustedes recordarán, fue secuestrado el pasado 21 de febrero del 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados 10 días después con signos de tortura sepultados debajo de un bloque de cemento en una localidad periférica de la capital. La tesis de la Fiscalía chilena, avalada también por el propio gobierno del presidente Gabriel Boric, ha sido desde el inicio de las investigaciones que el crimen de Ojeda se basó en un móvil político, según difundió el Ministerio Público en febrero. Varios testigos de la investigación apuntan a autoridades
del régimen venezolano. Y si ya fue capturado el autor intelectual de este crimen, bastante información debe manejar. Ahora me voy a las redes sociales, a la cuenta del expresidente Álvaro Uribe, lo que escribió bien temprano esta mañana en sus redes sociales a propósito de la violencia que se está viviendo en Colombia luego de que murió el senador Miguel Uribe Turbay. Dice: asesinaron a Miguel, así arranca este escrito. Un día antes de sus exequias asesinaron a 3 militares. El sargento segundo Wilmar Riva Moreno y los soldados profesionales Darío Estrada Pacheco y Andrés Estrada Muñoz atentaron contra el parlamentario de Cambio Radical Julio César Triana en el Huila. Así es, de hecho hay un video incluso del propio parlamentario haciendo la denuncia. Afortunadamente era un vehículo blindado y pudo contar el atentado. La misma suerte no corrió el senador Miguel Uribe Turbay. Se denunciaron amenazas contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el secretario de Seguridad y 3 concejales. Claro, se descubrió por la propia inteligencia colombiana un plan para atentar contra la vida de ellos. Colombia necesita seguridad. Esto no es una proposición extremista, es un elemento básico para que viva la nación. Y ahora me voy con temas acá en Estados Unidos que tienen que ver con la migración, y una información que está reseñada por Univision 23 tiene que ver con unas declaraciones que dio el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, sobre la creación de un nuevo centro de deportación de inmigrantes en Florida. Dice: de acuerdo con el gobernador de Florida, el nuevo centro de detención de migrantes, ubicado a 45 millas al oeste de Jacksonville, podrá albergar a 1.300 detenidos. DeSantis también dijo que el lugar está cerca de un aeropuerto, lo que facilita los vuelos de deportación. Este jueves, el gobernador Ron DeSantis dijo que se está preparando un nuevo centro de detención y deportación para migrantes indocumentados. Y leo textualmente parte de sus declaraciones: a esto lo llamamos el depósito de deportación. Estará operativo pronto, no tardará una eternidad, pero tampoco nos apresuramos a hacerlo hoy mismo, dijo DeSantis, quien agregó que el nuevo centro obedece a la necesidad de la administración del presidente Donald Trump de ampliar la capacidad para detener y deportar a más migrantes ilegales. En el mismo tema, el gobierno del presidente Donald Trump, esto es una información, Jairo, de Noticias Telemundo, que tiene que ver también con la construcción de lo que sería el mayor centro de ICE, que estaría en construcción en Texas. Dice: el gobierno de Trump afronta obstáculos en la construcción del mayor centro de ICE. Los problemas en la instalación de Fort Bliss, que prevé abrir esta semana, podrían anticipar lo que está por venir ahora que ICE se prepara para llevar a cabo deportaciones masivas. En parte del escrito se lee que el gobierno del presidente Donald Trump tiene previsto inaugurar a finales de esta semana un nuevo centro de detención de inmigrantes en la base militar texana de Fort Bliss, que está destinado a ser la más grande del país, pero que ha enfrentado meses de contratiempos. Entre ellos, por ejemplo, 2 investigaciones por posibles irregularidades en la licitación, 2 contratos cancelados y una muerte en la obra durante la construcción. El centro, que abrirá con capacidad para 1 millar de personas, es una pieza clave en los planes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para duplicar con creces el espacio con el que cuenta en todo el país para detener a inmigrantes en un momento en el que la administración impulsa más detenciones y la agencia se prepara para la afluencia histórica de fondos. Y bueno, como saben, mañana se va a llevar a cabo una cumbre entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin, por supuesto, para tratar el tema de Ucrania. Bueno, hoy se conoció, esto es una información que aparece en las redes sociales del diario, donde se informa de un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. No sé si lo tenemos. Dice: Rusia y Ucrania realizaron un nuevo canje de 84 prisioneros de cada bando. El 14 de agosto, 84 militares rusos regresaron del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, se les entregaron 84 prisioneros de guerra de las fuerzas ucranianas. Esto lo informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Entre los meses de junio y julio, Rusia y Ucrania llevaron a cabo 8 canjes de prisioneros en el contexto de los acuerdos alcanzados el pasado 2 de junio en Estambul, Turquía. Y bueno, como saben, mañana se deberían reunir Vladimir Putin
y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska para tratar, por supuesto, el tema de la guerra en Ucrania y, por supuesto, acabar con este conflicto armado. Bueno, y ahora sí llegó el momento de ustedes, de conversar un poquito con ustedes. Ya además casi que se nos acaba el tiempo, Jairo. Oh, sí. Así que, bueno, póngame usted el primer mensaje para leer de la audiencia. De verdad, gracias. Hay más de 6,000 personas conectadas en este momento. Muchos de ustedes han estado escribiendo desde que inició el programa. Vamos a esperar que Jairo empiece a colocarme los mensajes de ustedes saludando, incluso pidiendo información, dando mensajes. Dice, por ejemplo, José Luis Aguirre, saludos y bendiciones desde Panamá, siempre pendiente de tu información. Libertad para Venezuela y Colombia, bendiciones. Gracias, José Luis, gracias por sintonizarnos, por estar aquí cada día. Justice Castro, éxitos. Preciosa Catuar, saludos desde Nicaragua. Luisa Castillo, desde Barinas, pidiendo a Dios por la libertad de Venezuela. Amén. Mimi Rose Marrero, mis hermanos colombianos, es hora de despertar antes de que se hagan perpetuos en el poder. Se refiere a Gustavo Petro. Juan Sebastián González, como diría una canción de Ilan Chester, yo voy pa'lante como el elefante, busco hacer nuevos caminos, tengo al cielo de testigos. Jairo, ¿y entonces? Aquí vamos. Me tienes esperando, chico. Ya estamos ya. Yudelis escribe, arriba el ánimo, arriba, y coloca varios corazoncitos. Gustavo Toro dice, en el 2031, Edmundo González le pondrá la banda presidencial a María Corina Machado. Por aquí están pidiendo que bloqueen a unos rojitos. Y entonces, Jairo, hoy no, lo logramos. Carola dice, Jessica, feliz tarde, Dios te bendiga, se acerca la libertad. Gracias por las bendiciones, Carola. Desde Panamá, Carlos Pérez, saludos, Catuar, desde Panamá, saludos, Carlos, gracias por sintonizarnos. Guillermo Díaz, sigo este espacio y también sin rabo de paja. Gracias, Guillermo, allá es un poco más orgánico toda la transmisión porque es una transmisión por TikTok. Fernando Landa, Diosdado en vivo actual. Diosdado con su show, ¿cuánto vale el show que consiguió? Unos niples y unas cosas. Este hombre no aguanta monte ese circo. No aguanta monte ese circo. ¿Está hablando Diosdado? No tengo conocimiento de que estaba hablando ese señor. Francisco Inciarte, te amo. Gracias, Francisco. Basie, seremos libres. Así es. Yudelis, pegados de Dios. Jessica, oraciones. Bueno, seguimos. Omar Velarde, saludos desde Caracas, con la bendición de Dios, diciembre 25 comemos hallacas sin el bigotón, amén. Ah, mira, me puso la música. A ver, Jairo, par de mensajes más y nos vamos. Bueno, léanlo ustedes. ¿Quién es peor, Petro o Maduro? Opinen ustedes. Desde Santiago de Chile, un abrazo, tic-tac. Omar Víctor Guerrero. Saludos, Omar. Más linda esta Catuar. JMR, gracias. Que todos paguen, hasta los milicianos. Asumo que esto es una abreviación de un nombre. Desde Barinas tan hermosa, gracias por tu dedicación a la verdad. Johnny Wesley, gracias, Johnny. Nos fuimos, ahora sí. Bueno, mi gente, gracias por conectarse. Si no se han suscrito, por favor, háganlo, denle like, como siempre les digo, para que sigamos creciendo en esta comunidad. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, a sus mensajes, a su participación. Los espero mañana a la misma hora. Nos vemos. Chao, chao. Ya ha llegado el momento de hablarles de My Braces, mi centro de salud bucal en Jayalía, un espacio moderno con tecnología de punta y un equipo de profesionales que te hacen sentir como en casa. Con ellos no eres un paciente más, eres parte de la familia My Braces. Además tienen todo lo que necesitas: diseño de sonrisa, implantes, ortodoncia tradicional e invisible, coronas, tratamientos de conductos, cirugías, ortopedia maxilar y muchísimo más. Además, todo lo tienen en un solo lugar. Y lo mejor, sus precios accesibles y planes de financiamiento
hasta por 3 años, sin inicial y sin intereses, porque una buena sonrisa no debería ser un lujo, sino un derecho. Así que ya lo saben, hagan como yo y vayan a My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah, y sonríe, que la vida es bella. Este programa es transmitido por Miami Pod Hub en los estudios de CB24 Podcast Center.